No. Ahí está. Mire, ahora sí que chula de familia. Pues imagínense. Vamos a comenzar, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a poner este tiempo, pero sobre todo nuestro ser en las manos de nuestro Señor en este día. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que Dios ha sido bueno un día más con nosotros. El hecho de que hemos despertado y que hemos podido ver la luz del día, tener ese aliento de vida que Él nos dio cuando nacimos, ya somos más que bendecidos, ¿verdad? Permítame invitar a nuestro hermano Rigoberto para que nos lleve en oración para el comienzo. Te puedes salir también en la página. Sí, tú vas a salir también. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, vamos a dejar que la hermana pase. Bueno, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, le vamos a dar gracias a Dios. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos has bendecido, mi Dios, con la vida. Gracias, Señor, porque cuando tú dijiste venir a la tierra, Padre, a salvarnos, mi Dios, lo hiciste. Nos has dado, Señor, el privilegio, Padre eterno, de poder llegar a estar contigo, mi Dios, allá en el cielo, ya sea que durmamos aquí, mi Dios, o que tú vengas, Padre, y nos vayamos contigo. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, porque tu palabra nos enseña, mi Dios, que no vamos a pasar ese tiempo de tribulación, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Te ruego, mi Dios, que con un corazón agradecido, mi Señor, junto con todos mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos, te queremos alabar y glorificar tu santo nombre por muchas bendiciones que nos has dado, Padre. Con solo el hecho, mi Dios, de habernos salvado, mi Dios, tenemos que estar muy agradecidos, Padre. Y queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz, mi Dios, con todas nuestras fuerzas. Te pido, Padre, que tomes nuestros pensamientos y el único pensamiento seas tú, mi Dios. Espíritu Santo, habla a través de mi hermano que trae la palabra. También te pido, mi Señor, que obres también en las voces de los cantantes y en las manos de mi sobrino, Padre, como el que está en la consola, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Gracias por este gran número de hermanos, Señor, que tú has traído hoy. Y te pido, Señor, que si hay aún más, que vengan, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti, Padre. Gracias. Amén. Amén. Ahí como estamos, hermanos, pongamos nuestros brazos a los costados y digámosle, Señor, aquí están mis manos. Dame cosas que pueda hacer para ti. Aquí está mi mente. Ayúdame a conocerte más. Aquí está mi corazón. Llénalo completo de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Me ayudan arriba el pandero, por favor. Con las palmas. Si ha sido un polluelo que cayó del día.
saluden, aquel que no han visto por mucho tiempo, aquel que miran a diario, y aquellos que nos visitan también saluden. Gracias. Ya me perdí. Busquemos nuestro lugar, hermano. Vamos a continuar. Vamos a continuar con este precioso servicio, con esta vida de alabanzas de este día. El Señor es mi rey, mi todo. ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Tomemos asiento, menos la familia de mi hermano Kevin. Se me quedan de pie, por favor. Y vamos a dar un tiempo a nuestro pastor, que estaba de vacaciones, pero lo despertamos, lo trajimos de regreso. Lo mandamos a tener en el jet privado que tuvimos allá afuera. No le estoy mintiendo, allá afuera está. Dios le bendiga, hermanos. Disculpe cómo estoy vestido, pero estaba durmiendo, ¿no? Ya estábamos parados para salir y para irnos de viaje, pero se me olvidó que Kevin iba a venir hoy para hablar con ustedes. Quiero pasar a la familia de Kevin, si puedo estar aquí al frente para estar con nosotros. Quiero felicitarlos a ellos, acaban de casar hace menos de un mes. Yo quiero que le den un aplauso. Y Kevin y su familia, Kevin y su familia van a estar asistiendo a la iglesia donde está nuestra hermana Betty. Ellos están ya sirviendo ahí y Kevin ha sido una gran parte de esa iglesia. Así como ha sido una gran bendición para nosotros aquí, como ha trabajado duramente para nosotros. Él ha empezado a trabajar para ahí.
y es un buen lugar para su familia, para que ellos estén congregados allí trabajando en ese lugar. Nosotros como iglesia y como Kevin tiene membresía con nosotros, queremos nosotros nomás darle la bendición a él y a su familia y despedirlo de la membresía de la iglesia cordialmente, pero no de la familia de Cristo, porque siempre sigo siendo hermanos en Cristo. Y así como las puertas fueron abiertas la primera vez, son abiertas para tu familia cuando ustedes quieran venir. Espero verlos aquí, que nos visiten de vez en cuando. Seguimos siendo hermanos en Cristo. No, gracias a Dios que esto es una de las pocas veces de que se van miembros de la iglesia sin ningún problema, ni discordia, ni nada, sino que es cambio de vida, es cambios de estilos y la vida los lleva hacia otro lugar. Yo estoy muy feliz de saber dónde ellos van a estar yendo y dónde están. Y mi corazón va a estar con ellos en mis oraciones. Y nomás quería darle la oportunidad a ustedes para que ustedes sepan por qué es que no lo vamos a ver tocando el piano, por qué es que no lo vamos a ver en Facebook. Y gracias por venir. Y no sé si tú le quieres decir algo a la congregación de parte tuya. Me pusieron nervioso. No, primeramente darle gracias a cada uno de ustedes por cada uno del apoyo que nos han dado. Primeramente gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de servirle aquí. Dice un pastor que el mejor negocio de esta vida es servirle a Él, a Cristo. Y realmente ha sido una bendición para mi vida servirle a Él. Y gracias a Dios ha abierto puertas en otra iglesia con mi esposa y mi familia, que vamos a seguir sirviéndole a Él. Y yo no los invito, sino que los reto a ustedes a tomar la misma decisión. Sé que cada uno de nuestros hermanos que están aquí, creo que los de la alabanza no me dejan mentir, que a pesar de las dificultades de la vida, siempre Dios está con nosotros. Amén. Y yo los invito a ustedes a buscar servirle a Cristo. No insinuándolo, porque a veces podemos decir, no, pues puedes pastorear. No, a veces con limpiar iglesias es un granito de arena que Dios bendice grandemente. Y así Dios lo va a ir usando a cada uno de nosotros. Puede decir, no, pues nomás limpio, y Él predica. Pero es la misma bendición para todos. Amén. Y si usted quiere llegar a predicar, prepárese. Entre usted más se prepara, Dios más te usa. Amén. Y realmente esa es una mayor bendición que hemos recibido con mi esposa. Estamos viendo un seminario y realmente es cierto. Cuando entre más te preparas, Dios más te usa. Yo los invito a ustedes a leernos la Biblia, que es la mayor revelación de nuestro Dios. ¿Usted tiene algún problema? Ahí está la Biblia. Amén. ¿Qué le digo a mi esposa? Ahí está la Biblia. Libro de Cantares, es un secreto mío. Ahí está la Biblia. Para todos está la Biblia. Dice, Dios no me habla. En la Biblia te va a hablar Dios. En una oración te va a hablar Dios. Nomás dispongan su corazón para Él. Sírvanle a Él. Y les apuesto de que van a recibir grandes bendiciones de lo alto. Dios les bendiga y les agradezco a cada uno de ustedes. Me lo llevo en mi corazón realmente y tengo por seguro que vamos a venir a visitarles. Amén. Y cualquier ayuda que necesiten, aquí está mi familia, estamos dispuestos a apoyarles y también sé que de parte de ustedes también podré recibir las bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Esta es parte 1 de la predicación que nos va a tener en el futuro. Esa es preparación de que Él tiene. Yo pido a nuestro hermano Marco Tizoc si puede orar para la familia y para la despedida. Y gracias por tu servicio. Fuiste un gran ejemplo para nuestra iglesia y una gran figura para esta iglesia. Gracias por todo lo que nos has traído. Por causa de Él nosotros podemos tener Facebook en la iglesia, que se ha popularizado bastante. Nos puso en Google también, que mucha gente nos ha visitado a través de solo buscarnos como iglesia. Pudimos tener un pianista por mucho tiempo y a través de él y el deseo de Arturo de tener escuela dominical pudimos también tener ese proceso. Ha sido de gran bendición para nosotros el tiempo que tuvimos aquí con él y sabemos que va a ser de gran bendición para la próxima iglesia y lo esperamos que nos traiga una predicación en el futuro, ¿verdad, hermano? Muy bien. A ver, ¿está este? Porque parece ser que ya está este. Bueno, muy bien. Vamos a orar, hermanos, porque Dios nos dijo que oráramos por todas personas y sobre todo si una persona está herida, que ungamos con aceite, pero estas no son personas que estén enfermas, pero sí son personas que se están ahorita reuniendo en una iglesia en la cual nosotros también hemos estado creciendo. Bendito Padre, gracias te damos por tu bendición, por darnos esta oportunidad de poder estar aquí con nuestro hermano Kevin, con su esposa, con su hijo y sobre todo con toda su amable familia, que es la mamá también parte de ella. Bendícelos, cuídalos, protégelos y sobre todo dale crecimiento espiritual, Padre, más que nada. Hazle a ellos que tengan sobre todo no nomás conocimiento, sino sabiduría.
qué es lo que necesitamos, así como Salomón una vez tú le dijiste que siquiera que quería, y te dijo solamente sabiduría para poder llevar a tu pueblo con esa misma sabiduría en crecimiento. Eso es lo mismo que te pide también este varón y esta señora, para que puedan ellas dos ayudarte en lo que puedas tú darles, porque sabemos que es mucho lo que das, pero muchas veces nosotros tenemos que buscar solamente cuál es el motivo, la razón y la causa para poder llevar a ese gran amor que tú nos das. Gracias sobre todo para que así lo lleves por el camino que tú nos has llevado cada uno de nosotros, por el camino de bien, y que sean sobre todo capacitados como lo están haciendo hasta hoy. Pero sobre todo, Padre, nunca te olvides que ellos son hijos tuyos como nosotros, y que los sigas sobre todo bendiciendo a ellos como cada uno de nosotros en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Tienen la libertad de poder venir y dar un saludo a ellos. Gracias. Saludos para un agradecimiento de parte del tiempo que estuvo con nosotros, y la hermana por el tiempo que ha venido con nosotros. Sabemos que es triste ver a un miembro irse de la iglesia, pero en 2 semanas tendremos 2 personas que se están reuniendo a la iglesia y han recibido membresía, que la vamos a presentar en 2 semanas. Dios así es, Dios siempre prepara a las personas, trae y lleva, y Él acomoda a las personas donde Él quiere que Él esté. En 2 semanas tenemos una sorpresa para ustedes, porque 2 personas se hacen miembros de la iglesia. Y gloria a Dios que así es como funciona. Y estas personas también, una de ellas ha estado en una otra iglesia y se ha movido para acá, para esta iglesia. Así es como Dios mueve, y Él va poniendo donde Él necesita que estén las personas. Es la iglesia de Él, no de nosotros, y somos el cuerpo de Él físico en esta tierra, y Él necesita los miembros que estén en ciertos lugares. Gracias por estar aquí con nosotros. Les dejo con la música. Señor mi Dios, mi Padre, tú que moras en gloria, Señor Jesucristo, tú que viniste aquel día a dar tu vida por cada uno de nosotros, este tiempo es para ti. Esta oración, esta alabanza son tuyas, Señor. Implora tu oído, esperando que sean dolor grato hacia ti. Perdona todo aquello que hacemos, Padre, que no te agrada. Suplicamos que siempre nos guíes por el camino del bien. Te suplicamos, Padre, que nos bendigas como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la familia de mi hermano Kevin, Señor amado. Sígueles llenando de ti. Sígueles usando de la manera como tú lo sabes hacer. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, nuestras esposas, los hijos. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos bendeciste durante esta semana, durante todos estos años, y sabemos que lo seguirás haciendo hasta que sea tu voluntad y nos partamos a tu presencia, Señor amado. Gracias por todo lo que tú haces, porque lo que haces es perfecto. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por la actividad que tuvimos con los jóvenes ayer, Señor amado. Pudimos tener un tiempo precioso. Nos gozamos, Padre. Te alabamos, te exaltamos, porque tú eres mi Dios, mi Padre, mi Rey. Amén. Inmolado en el Calvario, el monstruoso amor
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. La sangre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Padre. Gracias. Tomen asiento, hermano. Hacer tiempo para nuestro hermano, el predicador en este día, nuestro hermano Tizoc. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias, bellas alabanzas, el cual nos dan a nosotros entender cuán preciosa es la sangre de Cristo. Qué valor le damos a Cristo en el derramamiento que Él hizo en el Calvario. Muchas personas vienen a las iglesias, pero muchas veces en algunas iglesias, no vamos a decir que todas, pero olvidan también que sacan muchas veces de sus himnarios, muchas veces de sus alabanzas, muchas veces inclusive de sus prédicas, la sangre preciosa que Él derramó en el Calvario. Es triste, hermano, ver esta deficiencia de las iglesias, que yo cuando pienso y veo esa deficiencia de las iglesias, no es cólera, no es coraje, sino un sentimiento de llorar por dolor, de decir, ¿cómo es posible que olvidemos que de nuestro Padre Dios, nosotros, sus criaturas, la máxima creación que Él hizo, olvidemos de lo que el sacrificio es para nosotros? Por eso, hermanos, hoy vamos a predicar esta grandiosa alabanza, es la sangre de Cristo. Llevamos como título este día. Quiero que todos, por favor, tengan a sus manos su Biblia. Y el que no tenga Biblia, júntese con un cristiano. Quiero otra cosa. Dios le va a hablar a ustedes, hermanos, a través de la Biblia, no a través del celular. Así que, por favor, si no tiene una Biblia, ahí hay Biblias. No quiero excusas, no quiero pretextos. ¿Por qué? Porque es sencillo, hermano. Cuando venimos a la iglesia, venimos nosotros armados para poder entender, comprender, analizar y sobre todo sostener lo que Dios me quiere decir, para poder que la persona que está hablando en este momento no esté inventando palabras de las cosas que no debo de hablar. No puedo soportar yo una persona que, por ejemplo, que se presente al frente y que esté diciendo disparate de las cosas que no hable de la Biblia. Creo que ustedes también deberían de tener esa conciencia. Así que sin Cristo no hay cristianismo, y sin la cruz y la sangre derramada, hermanos, no habría salvación. Gracias sean a Dios por su don inefable, ¿verdad? Gracias una vez más, hermanos, por estar ustedes con nosotros. Así que bienvenidos a esta iglesia del Pastor Néstor, a este ministerio de enseñanza bíblica, donde se le está enseñando sobre las cosas básicas, son básicas únicamente de la Biblia. Y vamos a empezar. Si alguien se le acercara a preguntarle a usted, ¿por qué ustedes los cristianos siempre hablan de sangre, cantan de sangre? Esa es la cosa más dantesca y sucia que he escuchado. Después de todo, yo pensaba que ustedes hablaran de salvación, de ir al cielo, de gozo, paz. ¿Qué es ese asunto de la sangre? Me pregunto, ¿cómo responderían a eso ustedes? Bueno, es importante para los predicadores liberales que dicen sermones que no mencionan nada de la sangre. Siempre está ausente. ¿Y no les parece a ustedes interesante que algunas denominaciones o algunas iglesias hayan realizado sus himnarios y han decidido que no quieren ellos ninguna himno que tenga nada a ver con la sangre? Eso debería darnos una pista. Algo anda muy mal en algún lugar donde alguien no quiere mencionar nada de la sangre, no quieren hablar de ello,
No quieren tampoco himnos en sus himnarios que traten sobre eso. No quieren sermones acerca de la sangre de Cristo. Pero si alguien le llegaran a ustedes a preguntarles, escuche, espera un momento, solamente dígame, ¿por qué ustedes los cristianos hablan y cantan sobre la sangre? ¿Podrían ustedes decirle a esa persona el por qué? Sí. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. Cuando lo tengan, díganme amén. Juan capítulo 1. Me gustaría que las personas, como dije anteriormente, que son cristianas, que deben de traer sus apuntes, un lápiz o pluma y un cuaderno para apuntar aquellas cosas o los versículos para que ustedes los recuerden y estén estudiándolos en su casa también. ¿Por qué digo esto con insistencia? Hermanos, si no estudiamos, si todos estamos como en la primaria, que te dicen a ti en la primaria, a ver todos, la tabla del 1 por 1 por 2, ¿verdad que todos nos hacían eso? Sí. Es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Repetir los versículos que Dios quiere que memoricemos. Para que cuando ustedes tengan un compromiso con una persona que le quiera a usted debatir la Biblia, usted la tiene aquí. Y no, espérame tantito, voy a ir a la casa por la Biblia para decirte lo que Dios piensa. No. En ese momento tienes que estar preparado tú, mental, física y espiritualmente, para debatir a esas personas. ¿Qué nos cuesta recordar 3 versículos por semana cada uno de nosotros? No me digan que, ay hermano, que usted es más espiritual que yo. No. Tengo la misma capacidad que ustedes, hermanos. Albert Einstein dijo que el ser humano estaba usando nada más el 5% de nuestras memorias, cuando él usó el 35% de toda su memoria y todo su intelecto. El 5%, hermanos, que es lo que es toda la capacidad de la masa encefálica del ser humano. Fíjense el todo por ciento que no estamos usando, porque somos, ¿qué? Locos. Para poder reactivar esas memorias, esas cosas que nosotros nos podemos grabar. Ah, pero no se grabe. Ah, hermano, nos vemos a las 8 porque a las 9 empieza Julana de tal. ¿Verdad? Oh, te espero en tal parte. Oh, pero es hora de la iglesia. No voy a la iglesia, no, ya vamos para allá contigo. Qué triste es eso. Creo que debemos ponernos, como decimos nosotros, los pantalones como cristianos verdaderos y ajustárnoslos para que podamos nosotros aprender, comprender, analizar, memorizar todos los versículos que nos dan en las iglesias para poder nosotros estar fuertes y combatir a aquellos que están en contra de lo que dice Cristo. Ahora perdieron algunas personas un hermoso mensaje que el hermano nos dio de estudio bíblico. Cosas que habló de lo que hoy voy a decir. Qué ingratos son aquellas personas que vienen pero no entran, porque es como el que va a la escuela pero no entra. Es triste ver que aquellos cristianos que vienen, hacen presencia allí, pero no acá, a donde se les está diciendo que acudan, están haciendo ustedes un gran desprestigio a ustedes y despreciando no al maestro, a Cristo mismo. Llámese el pretexto que le pongan. Que vengo cansado, que no, pues que vivo tarde o vivo lejos. No, pues no me gusta el maestro como explica la de esta clase. O no me gusta el hermanito porque me cae gordo. Hermanos, si hay una persona que te cae gordo en la iglesia, hermano, tienes que arreglártelas con Dios. Y pedirle perdón a la persona que te ha caído gordo muchas veces, porque simplemente es por su apariencia. Porque cuántas veces ustedes han visto a una persona que dice, mira, te voy a presentar a una persona, y la persona, hola, mucho gusto. Te vas y le preguntas, ¿dónde te presentaron? Ay, no, pero me cayó mal. No sé qué tiene, pero me cayó. Y no lo tratas aún. Es lo que pasa muchas veces, hermanos. Estamos juzgando a la persona sin haberla conocido muchas veces. Ya es lo que pasa ahorita aquí también. Creo que es muy detestable por parte de Dios ver ese tipo de actitudes en sus hijos. Así que, una vez más, Juan, el amado, aquí está escribiendo sobre Juan el Bautista.
Así que quiero asegurarme de que entendamos quién es este Juan. En el versículo 19 del primer capítulo, la Escritura nos dice, este es el testimonio de Juan, aquí se refiere a Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Digo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, bueno, pues ¿quién eres? Para que demos, pues, respuesta que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Digo, yo soy la voz de que uno reclama la voz del desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Estaban aquí de averiguar qué estaba pasando aquí. Aquí tenemos a un hombre en el desierto predicando y bautizando, ¿verdad? Y la gente venía y se arrepentía de sus pecados y se está levantando un avivamiento. Así que los fariseos mandan a alguien a investigar quién era este hombre. ¿Por qué? Porque estos no querían ser vistos en aquel lugar. Así que le preguntaron y le dicen aquí en versículo 25, y le preguntan y le dicen, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le responde diciéndole, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas pasan en Betábara, el otro lado de Juan, donde estaba Juan bautizando. Luego al siguiente día, Juan vio a Juan el Bautista, a Jesús que viene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la Escritura dice que Juan el Bautista estaba predicando, hermanos, en el desierto. Así que los fariseos envían a una delegación para investigarlo de vuelta. ¿Quién es este tipo que ha entrado en escena? Él está molestando a todos los que están a su alrededor y está llamando a los fariseos y saduceos una generación de víboras. Y le está diciendo a la gente que tienen que arrepentirse de sus pecados y que el reino de Dios está cerca. Así que le están preguntando a él, ¿quién mismo es él? Vean ustedes en la pregunta que ellos hacen, indican a quién estaban esperando que viniera. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Así que cada vez se le dijo, no soy ninguno de ellos. Ellos le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Y la respuesta de Juan el Bautista, hermano, es el hombre que está en medio de ustedes. Yo ni siquiera soy digno de agacharme, desatar la correa de sus calzados, mucho menos que me llamen a mí un profeta, o Elías, o el Mesías, el Cristo. Entonces lo que Juan aquí hace en el versículo 29 es simplemente identifica aquí quién es Jesús. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué Juan no dijo simplemente, miren, es el profeta, él es el Mesías, él es Elías, este es vuestro rey simplemente? ¿Por qué él no contestó una de estas preguntas? Porque ellos estaban buscando a un rey. Ellos esperaban que viniera un profeta y esperaban al Mesías. Pero ¿por qué Juan no dijo simplemente, aquí está él? Esta es la razón, hermanos, es muy importante. Ellos querían saber si él era un profeta o Elías, o si simplemente este era el Cristo o el Mesías, porque ellos estaban esperando sobre todo a un Mesías, un rey, alguien que viniera y que los liberara de la presión de Roma. Pero Juan no respondió ninguna de estas preguntas y de esta forma. Simplemente él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue la respuesta de Juan, hermanos. Él respondió de acuerdo a lo que él conocía y sabía. Voy a agarrar la Biblia porque no todos los versículos tengo de memoria, hermanos, pero sí hay muchas partes de que necesitamos poderlos recordar y memorizar para que cada uno de nosotros podamos estar alerta de lo que la Biblia nos dice. Entonces, siguiendo de vuelta, hermanos, a lo que nos está diciendo la Biblia, y nos dice sobre todo que la necesidad que teníamos, lo que ellos querían aquí, era liberación de la opresión, y Dios estaba enviando a un cordero que los redimiera de sus pecados. Ellos no estaban interesados en enfrentar el asunto del pecado, pero eso era lo que le interesaba aquí a Juan. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahora, cuando Juan identifica a Jesús aquí como el Cordero de Dios, hay tres cosas, hermanos, que él revela acerca de Jesús. Primero que nada dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto quiere decir, Él es el Hijo de Dios. Ahora, déjenme mostrarle el porqué, hermanos. Por todo el Antiguo Testamento está la idea de la venida de un Mesías, del Cordero de Dios. Todo esto está en todo el Antiguo Testamento, hermanos. Pero no es hasta el capítulo 53 de Isaías que este Cordero es identificado como una persona. Y ahora Juan el Bautista identifica aquí a este Cordero de Dios justamente como eso. El Cordero de Dios, es decir, el Hijo de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Entonces, Juan nos dice que ese es quien Jesús realmente es. Y que el propósito de su venida es quitar, ¿qué? El pecado del mundo, exacto. Es decir, encargarse del asunto del pecado que se encarga del hombre y de Dios. Así que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir entonces que su venida no va a cumplir solamente el propósito de ser rey, o de profeta, o maestro, o de sanador. Él vino con un propósito y redentor. Él vino a resolver el problema del pecado que separaba a su nación de Dios y que hoy en día separa a la humanidad de él. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esa respuesta también él da el plan del cual a través se iba a hacer esto. Porque cuando Juan nos dice que quita el pecado del mundo, ese era el propósito de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero cuando Juan dice, él es el Cordero de Dios, en ese simple título él dice cómo Jesús completaría la tarea para la cual el Padre lo había mandado a la tierra. Amén. Ahora quiero que piense por un momento, hermano. Cuando usted va al Antiguo Testamento y piensa en cuántas veces sangre fue derramada y sacrificios fueron ofrecidos, si regresa a Génesis capítulo 4, por favor, búsquelo. Capítulo 4, Génesis 4, por favor. Quiero oír que digan amén cuando los tengan, por favor. Muy bien. Aquí vemos que ofrecen y derraman sangre por un individuo, es decir, Abel está ofreciendo un sacrificio por él mismo. Luego usted puede ir capítulo 12 de Éxodo, ahora Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Y aquí es derramado para una familia o para la familia. Y esto es cuando el ángel de la muerte vino, la gente le dijo a la gente de Israel, ponga sangre en dintel en los dos postes de sus casas. El ángel de la muerte pasará sobre ustedes. La sangre era derramada para la familia. En Levítico 16, por favor, ahora, son varios versículos. Y no quiero que me veo, que los vean que me ay, ya me cansé el dedo. Porque quiero que entiendan por qué sangre le costó a Jesús y al Padre. No cualquier sangre, porque la sangre de nosotros está contaminada, sino una sangre pura, limpia de todo pecado. Levítico 16. Aquí el sacerdote trae la sangre al propiciatorio una vez al templo y aquí vemos que la sangre es derramada para toda la nación. Ahora vean esto, hermanos, cómo opera Dios. Éxodo 12. Esto nomás le voy a dar un esbozo cómo funciona todo esto. Aquí Éxodo 12. Vamos aquí cómo derrama la sangre por la familia. Levítico 16 para toda la nación. Pero en Juan capítulo 1, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿del qué? Del mundo. Del mundo, exactamente. Así que con todo lo que se ha ilustrado, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, ahora es Jesús que viene, no como un cordero de acuerdo al criterio que ellos tenían de los corderos, sino que aquí está el Hijo de Dios quien viene a encargarse del asunto del pecado. Una cuestión crítica en la Biblia. Y él viene con el Cordero de Dios, es decir, una persona, el Hijo de Dios, viene a dar su vida por la humanidad.
Entonces, cuando llegamos a este pasaje y Él nos dice, he aquí el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo, vamos a hacernos entonces esta pregunta. ¿Qué es todo este asunto de la sangre? ¿Por qué no pueden tener un cristianismo, adoración, alabanzas y olvidarnos de todo este asunto de la sangre? ¿Por qué no pueden tener también buenos sermones, buena teología? ¿Y por qué no pueden tener también estudios bíblicos, alabanzas, adoración y predicación? ¿Por qué no pueden tener todo esto sin hablar de la sangre? ¿Por qué sacar algo, reducir algo tan dantesco que se llama sangre? Bueno, pues yo quiero que usted responda esa pregunta. Y si alguien le hace esta pregunta el día de mañana, quiero que le dé una respuesta a usted buena y sólida. Usted dirá, bueno, nadie me va a hacer esta pregunta a mí en el lugar donde yo trabajo. Bueno, pues tal vez eso sea cierto, pero escúcheme, aún si nadie le hace esa pregunta, usted debe saber el por qué es la razón. Verá, mire, hay tantas veces que leemos en las Escrituras y escuchamos sermones y cantamos canciones y se da cuenta, hoy en día no se escriben muchas canciones que tengan que ver, hermanos, con la sangre. Y hay muchas iglesias bautistas, así como otro tipo de iglesias, que le están restando la importancia a todo este asunto de la sangre y del sacrificio, como que si, escúcheme bien, como si fuese algo ya anticuado. Bueno, vamos a ver si esto puede ser obsoleta o si podemos tener nosotros lo que tenemos hoy sin la sangre de Cristo. Aquí vamos a hacer nuestra pregunta una vez más. ¿Qué es lo que tiene esta sangre? ¿Por qué es la sangre esencial? La sangre de Jesucristo, primero que nada, es esencial para nuestro perdón. Le voy a dar 1 o 2 pasajes, hermanos, para cada uno de estos puntos. Efesios capítulo 1. Vea el versículo 7. Amén, cuando lo tengan. Aquí Pablo lo dice muy claro, dice aquí, ¿en quién? Es decir, en Cristo tenemos redención. Es decir, nuestra salvación ha sido comprada por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por lo tanto, Él nos dice, primero que nada, que nuestro perdón viene por la sangre de Jesucristo. Y eso lo explicaremos en un momento más. Perdonar, o la palabra perdonar significa quitar, es decir, como resultado de la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido quitados, hermanos. Usted y yo nos hemos convertido en santos de Dios. Amén. Y aunque a veces sí pecamos en contra de Él, somos santos. Nuestro pecado, nuestra culpa ha sido quitada. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Y en Hebreos capítulo 9, por favor. El capítulo 22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, por todo el Antiguo Testamento, y usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, ¿qué fue lo que Dios les puso para cubrir su desnudez? No fueron hojas de higuera. ¿Qué fue lo que le puso? Pieles. ¿Y qué es lo que se necesita para tener piel? Se necesitan animales que hayan sido sacrificados. Entonces, parece que Dios hizo el primer sacrificio, hermanos, simbólico de todos los sacrificios hasta la muerte de Jesucristo. Y les enseñó también la ley de Moisés y los sacrificios mismos. Todo esto era un presagio, un preámbulo de lo que habría de venir. Jesús es el Hijo viviente de Dios, quien cumplió todas estas profecías, hermanos, de los sacrificios y todo el mensaje y el símbolo de estos sacrificios. Así dice Efesios capítulo 1, que nuestro perdón viene del derramamiento de la sangre, hermanos, de Cristo. Y esto quiere decir que, al menos en Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, una persona sin pecado, hubiera muerto por nuestros pecados y haber sido tomado por sobre sí la culpa y la pena de nuestros pecados, no hubiera habido perdón. Esto significa que usted y yo no seríamos salvos. Hubiera un gran abismo entre nosotros y Dios. El pecado que separa al hombre, al ser humano de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es esta: ¿qué es lo que tiene importancia esta sangre? Bueno, primero que nada, no habría perdón.
no habría redención de Dios. Está bien, veamos otra cosa. No solo eso, sino lo que dice la Biblia. Por favor, busque Romanos capítulo 5. No solo somos perdonados, sino que la Biblia nos dice que por la sangre de Jesucristo, algo más sucedió. Vea Romanos capítulo 5, en el versículo 9, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Escuche, no solo por su muerte, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces él dice, primero que nada, nuestro perdón viene entonces por la sangre del Señor Jesucristo. Luego también él dice que nuestra justificación viene por la sangre de Cristo. Esto es lo que quiere decir. Ser justificado significa esto. Presten atención. Que Dios ha declarado que cada uno de ustedes ya no es culpable. Es decir, cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, que haya aceptado al Señor como el Cordero en la cruz, todo el que acepte eso y lo reciba a Él personalmente, hermanos, por fe, ha sido declarado no culpable ya. Escuche, no solo hemos sido declarados inocentes, hermanos, sino que también hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios. Vea el versículo 17. Observe esto, hermanos. Él nos dice aquí, Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí se refiere a Adán, muchos más reinarán vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, todos los que somos salvos y el don de la justicia. Así que usted y yo hemos sido declarados justos, hermanos, por el mismo Dios que dijo, el día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Dios dijo, el alma que pecare morirá. ¿Cómo puede Dios declarar entonces que toda persona que peque estará eternamente separada de Él y luego darse la vuelta y declararlos justos? Solo porque Él estuvo dispuesto a pagar la deuda. La paga es muerte. ¿Quién pudo haberla pagado? Solo una persona sin pecado. Y usted recordará que se nos escribe en los sacrificios del Antiguo Testamento que el cordero tenía que ser puro y sin mancha. Y nos dice Malaquías, me están trayendo ovejas enfermas para sacrificarlas y eso no lo acepto. Tenía que ser un cordero perfecto. La única persona sin mancha espiritualmente, sin mancha, es únicamente Jesucristo. Él vino con el propósito de morir. Ahora, para que Dios nos diga a nosotros, o sea, a usted y a mí, yo te declaro justo ante mis ojos, yo lo declaro, yo te doy el regalo de la justificación, eres justo a mis ojos. Para que Él declare eso, hermanos, alguien tuvo que pagar la pena. Alguien fue el sustituto de nosotros. Jesucristo fue el sustituto expiatorio, hermanos, todo suficiente en su lugar y en el mío, hermanos, para que ahora nosotros no haya barrera entre Dios y nosotros. No hay nada que nos separe de Él, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de sus pecados y por Él, hermanos, hemos sido declarados justos. Amén. Así que cuando alguien le diga a usted, bueno, cuénteme de esa sangre, no hay perdón sin la sangre, hermano. No hay justificación. Dios, sin el derramamiento de sangre, no pudo haber sido seguido siendo Dios y pudo haber dicho, bueno, los pecados siguen perdonados, no te preocupes. No, Él no pudo hacer eso sin violar sus propios principios y sus propias leyes. Así que la segunda razón es que no seríamos justificados. La tercera razón es nuestra reconciliación. Quiero que busques Colosenses capítulo 1, por favor. Alguien estará diciendo, bueno, usted sabe todas estas palabrotas, no entiendo lo que significa. Bueno, ya era hora que usted entendiera. Por eso estoy hablándole a usted de esto. ¿Sabe? Y muchas veces hoy en día queremos oír cositas que nos ayuden a sentirnos mejor, vernos mejor y sonar mejor, ¿verdad? Y escuchen, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo de pecado, de maldad, de inmoralidad, en un mundo de ignorancia absoluta sobre las cosas espirituales de Dios. Y de todas las personas que están sentadas en las iglesias, en muchas iglesias, también son ignorantes de las cosas espirituales de Dios. Cuando Él dice en Colosenses capítulo 1, observe esto, el versículo 19.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, aquí se refiere a Cristo, y por medio de él, es decir, de Cristo, reconciliar, restablecer la concordia en donde no había armonía, restablecer una buena relación, hermanos, hacer que las cosas vuelvan a ser sobre todo armoniosas. Él nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado él a nosotros en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Observen esto. Si alguien le dice, bueno, ¿y qué importancia tiene toda esta cosa de sangre? Aquí está la importancia, hermanos. Porque Jesucristo murió en la cruz. Hizo posible para ustedes, para mí, estar sobre todo ante la presencia de Dios Todopoderoso y en aquel día y ser puros y sin mancha y santos en la presencia de Él. De lo contrario, usted y yo no estaríamos en armonía con Él. La única razón por la que usted y yo tenemos una relación armoniosa con Dios, el Padre, es a través de su Hijo Jesucristo. Es porque Cristo derramó su sangre, hermanos, en el Calvario, en la cruz, y lo hizo posible. Como Él lo dice en este pasaje, para que todos nosotros que estábamos alienados de Él, separados de Él por nuestros pecados, ahora podemos volver a tener con Él un compañerismo con Él. Por su amor, Dios se inclinó para alcanzarnos, hermanos. Y la sangre que derramó Él hizo posible que Él separara nuestros pecados de nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados de nuestros pecados, hermanos, redimidos, justificados y reconciliados en una relación armoniosa con Él. Para que ahora pudiéramos experimentar el mismo sentir de unidad con Él. Y para que podamos nosotros orar y saber que Él nos está escuchando. Podemos hablar con Él y saber que Él nos está escuchando. Y que Él está interesado también en lo que nosotros le decimos lo que nos pasa. Y podemos acostarnos en la noche con la conciencia tranquila, con una conciencia limpia cuando oramos también. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados justos. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido redimidos y ahora estamos viviendo en una relación armoniosa con Él. Armoniosa en el sentido, hermanos, que hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, hay algo más que dice en este pasaje mientras usted y yo pensamos en términos con la diferencia en cuanto a la sangre se refiere. No solo hemos sido reconciliados, sino que la Escritura nos dice que usted y yo hemos sido santificados por la sangre de Él. Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. En Hebreos 13, versículo 12, Él nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora bien, todas estas palabras tienen que ver con nuestra redención, hermanos. Todas estas palabras son importantes en todo el plan de las cosas ante los ojos de Dios. Piense en sus teologías. Si usted tiene una teología que es bíblica, entonces tiene que pensar en términos de redención y santificación, reconciliación, justificación y perdón de pecados en la Biblia. Santificación es cuando Dios nos limpia y nos aparta a nosotros para sí mismo, para Él. Para sus propios propósitos, no los nuestros. Para que cada uno de nosotros, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. Para que cada uno de nosotros que es creyente sea santificado. Fuimos perdonados de nuestros pecados, apartados, limpiados por la preciosa sangre de Jesucristo, apartados para el propósito de Él. Ni siquiera deberíamos de vivir, hermanos, para nuestros propios propósitos o deleites. Ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Abandonamos nuestros propios derechos en el momento que nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo. En el momento que fuimos salvos nosotros, escuchen bien, su sangre tomó posesión de nosotros. Fuimos comprados por la santa sangre de Cristo. Nos hemos convertido en posesión suya. Hemos sido santificados. Ahora bien, la santificación
No es un evento, hermano, de un solo acto. La santificación es un proceso continuo. La continua obra limpiadora del Espíritu de Dios en nuestra vida a través de la sangre de Jesucristo. Así es la santificación. No habría santificación, hermano, si nosotros estuviéramos apartados de la sangre de Jesucristo. Quiero darle algo más para que pueda leer en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, por favor. Es por la sangre de Jesucristo que usted y yo podemos vivir nuestras vidas día a día y ser limpiados continuamente. Observe esto. Él nos dice, el versículo 7, 1 de Juan 1, 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de tiempo presente, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, todos nosotros llegamos a esos momentos en nuestras vidas cuando tenemos periodos de avivamiento, ¿verdad? Puede ser un avivamiento personal o parte de un avivamiento en un grupo o como quiera que usted lo tome. Pero son tiempos en los que reconocemos nosotros el pecado en nuestras vidas, que normalmente nosotros no reconoceríamos anteriormente. Son tiempos cuando Dios saca a superficie de nosotros ciertas cosas, actitudes que nos quitan y nos sacan, las cuales no nos habíamos dado nosotros cuenta. Bueno, pues ahorita se nos pregunta una vez más, ¿qué estaba pasando en todo el tiempo en que no nos habíamos nosotros percatado de esas cosas? La sangre de Jesucristo nos estaba limpiando de todo pecado. Es la sangre la que se encarga de limpiarnos. Son mi confesión, mi arrepentimiento, lo que se encargan de mi compañerismo con Dios. Ya que usted ha sido salvo por la gracia de Dios a través de su fe, a través de Jesucristo y su fe, sustituta y expiatoria, sus pecados han sido expiados. Los pecados del pasado, presente y futuro. No hay absolutamente nada que posiblemente usted pudiera hacer que haga que usted muera y vaya al infierno. Y la gente me pregunta a mí, sobre todo por correo electrónicos, y me mandan semana tras semana, me dicen a mí, año tras año, muchas veces, porque tengo una página electrónica, y me dicen, ¿y qué hay del pecado imperdonable? Y quiero que me escuche usted con atención. Hoy en día no hay tal cosa como un pecado imperdonable, excepto morir sin Cristo. Mientras ustedes vivan, puede ser salvo. Al menos que alcance usted el punto donde su corazón se haya endurecido tanto y que absolutamente usted no tenga ningún deseo de hablar ni del más mínimo deseo por las cosas de Dios. Si es así, entonces usted puede morir y estar perdido. Pero cualquier pecado que usted y yo cometamos puede ser perdonado. En Mateo capítulo 12, cuando se habla de pecado imperdonable, hermanos, aquí eso era algo que pasaba en aquellos días. Jesucristo estaba ahí. Ellos lo estaban viendo. Ellos lo estaban viendo que hacía las cosas que Él estaba haciendo. Pero esa situación ya no puede existir más. Así que usted no puede pensar en cualquier cosa que Dios no le puede perdonar. Nombre una. No existe tal cosa. Si andamos en la luz, y cada uno de ustedes que son salvos son la luz. Tal vez han tratado en la oscuridad de vez en cuando, pero están todavía en la luz. ¿Por qué? Escuchen bien. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de cada uno de ustedes. Cristo es su vida. Él no es alguien que nos está mirando desde arriba solamente del cielo. Cristo es nuestra vida. El Espíritu de Dios habita en cada uno de ustedes. Nos ha sellado. Somos los hijos de Dios. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia continuamente, hermanos. Hemos sido declarados justos. Hemos recibido el don de la justificación. Somos los hijos de Dios. Amén. Así que piensen en esto. Cada aspecto de su vida y la mía está afectado por la sangre de Jesucristo, hermanos. Cada día que vivimos está afectado por Él. Así que cuando alguien le diga a usted, ¿qué es todo este asunto de la sangre? Le digo cuál es el asunto. No hay cosa tal como un cristianismo sin la sangre de Jesucristo. Usted no puede tener, no hay cosa semejante, sobre todo, que si Jesucristo es el puro, perfecto, eterno Hijo de Dios, vino a derramar su sangre. Él nos dice, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos,
¿De qué se trataba todo este asunto entonces? No se trataba de tener un montón de ovejas ahí alrededor de la casa. Era el sacrificio mismo. Era el cortar la garganta del cordero, hermanos, el derrame de la sangre. Y ofrecerla así, eso a Dios, es símbolo de ¿qué? De la muerte como paga por mi pecado. Así que cuando Jesús entró en escena, Él vino como el Cordero de Dios, que Él vino a quitar el pecado del mundo. Él derramó su sangre por sus pecados y por los míos también. Y por lo tanto, usted y yo somos limpios delante de Él, salvos por Él, redimidos, justificados, reconciliados, santificados, hermano, por la sangre de Jesucristo. Así que cuando alguien le diga, bueno, y pues, ¿de qué se trata todo este asunto de la sangre? Lo es todo. Se trata de nuestra relación con Jesucristo. Usted no puede tener una relación con Él sin la sangre de Cristo. Ahora bien, esto no significa que una persona tenga que entender todo esto, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es que no hay cosa tal como un cristianismo aparte de la sangre. No hay cosa tal como perdón y redención aparte de la sangre de Jesucristo. Ahora pensemos en esto. Esas personas que piensan que de alguna forma van a poder vivir una vida suficientemente buena como para poder impresionar a Dios y convencerlos a Él de que son buenos, cuando Dios mismo dijo así sencillo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si yo ignoro el derramamiento de esa sangre, niego a Jesucristo como mi Salvador, entonces, ¿qué tengo? Todo lo que tengo son solamente mis obras. Él mismo dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay justificación, no hay santificación, no hay reconciliación, no hay acceso a Dios. Ahora piensen esto. Déjenme darle un pasaje más, hermanos, aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Y leo, por favor. Cuando lo tengan, me digan, por favor. Ok. Así que, hermanos, teniendo el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe usted que la única forma que usted y yo podemos arrodillarnos y clamar a Dios y ser escuchados es porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado a nosotros y nos está limpiando todavía? ¿Y por qué nos considera Dios? Porque Él nos ha hecho la justicia de Cristo. Es decir, tenemos el don de la justicia. ¿En base a qué somos aceptados nosotros en sus ojos? No por nuestras obras. Pensemos en esto. ¿Cómo pudiéramos nosotros saber que estamos siendo escuchados si no estuviésemos nosotros confiando en que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado? Y no es solo nuestra confesión, y no es solo nuestro arrepentimiento. Es la sangre de Jesucristo que hace posible para ustedes y para mí inclinarnos ante Él y saber que estamos en la presencia del Dios Santo, que puede considerarnos porque la sangre de Jesucristo nos ha cubierto a nosotros. Así que cuando alguien me diga, bueno, ¿y por qué es importante la sangre? Porque no hay cosa tal como un cristianismo aparte de la sangre. No hay tal cosa tal como perdón aparte de la sangre. No hay tal cosa, hermano, como acceso a Dios aparte de la sangre. No hay tal cosa tampoco como ser aceptado por Él aparte de la sangre. No hay tal cosa tampoco como vida eterna aparte de la sangre. No hay tal cosa como una relación aparte de la sangre. Así, ¿por qué es importante entonces? Hermanos, porque todo lo que usted y yo creamos, todas nuestras esperanzas, toda nuestra espiritualidad están envueltas en la sangre de Cristo. Así que la próxima vez que alguien le diga a usted algo medio despectivo o derogatorio acerca de la sangre, entonces, hermanos, simplemente dígale de lo que se trata aquí. Sea lo suficiente valiente para poderle decir a usted, mira, sin la sangre de Jesucristo no hay tal cosa como cristianismo mismo. Jesús no vino a ser un rey, aunque Él es el rey. Él no vino a ser un profeta, aunque Él es el profeta. Él no vino a ser maestro, aunque Él es el maestro. Él no vino a ser un sanador, aunque Él es el doctor por excelencia. Amén. Él vino a morir. Esta es la razón por la cual Él vino. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Pero escuchen bien, hermanos, por el derramamiento de sangre hay perdón para cada uno de nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios. Y déjenme hacer otra pregunta más. Por allá en algún momento de su vida, hermanos, tal vez usted haya tomado una decisión, no sé lo que fue, pero este es el asunto. ¿Alguna vez hubo un momento en que en su vida usted le pidió a Dios que le salvara? Y su esperanza no estaba en un Dios invisible, sino en su Hijo Jesucristo. Cuando usted confió en Él como su Salvador, ¿entendió usted por qué Él es el Salvador? ¿Usted real y verdaderamente entiende lo que significa, que significa morir por sus pecados? Usted dirá, bueno, ¿y tengo que entender esto completamente para poder ser salvo? No, yo simplemente le pregunto a usted, ¿lo entendió? Y le estoy preguntando a ustedes en esta ocasión como un adulto, quizás se han unido, por ejemplo, a cualquier tipo de iglesia anteriormente y ha sido bautizado también en otra iglesia, ha pasado adelante y ha dicho a alguien que usted quería ser miembro de la iglesia y que quería mejorar. Y ya nos dijeron, bueno, está bien, bienvenido, usted es cristiano, únete a nosotros. Al menos que usted haya puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Porque Él es el único, hermanos, que puede llevar sus pecados. Entonces usted nunca ha sido salvo aparte de Cristo. Quizás usted no entendió por qué, pero Cristo tuvo que estar en esa experiencia de salvación con usted. No solamente Dios. Hay muchas personas que creen en Dios y muchos grupos diferentes tienen también otro tipo de dioses. Pero hay un solo Dios, hermanos, un solo camino para llegar a Él. Y es a través de su Hijo Jesús. Y yo simplemente le estoy preguntando a ustedes, ¿están seguros de que es algo? Amén. Y si alguien le llegara a preguntarle a usted el día de mañana, piensen en esto. Si alguien le llegara a preguntar el día de mañana a usted, bueno, si usted es salvo, ¿en qué basa su salvación? ¿Qué le diría usted? Aquí está la respuesta. Yo baso mi salvación en el hecho de que yo he confiado en Jesucristo como mi Salvador personal. Y cuando Él fue a la cruz, Él pagó toda la deuda de mi pecado por siempre y para siempre. Amén. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Amén. No hay otra base, hermano, de salvación sino que Cristo y su sangre derramada. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, ustedes y yo no tenemos nada aparte de la sangre que Jesucristo. Y por la sangre lo tenemos todo, amén, incluyendo la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te amamos y te alabamos por hacer esto tan fácil y tan de entender para nosotros. Que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Cristo hizo en nosotros. No es lo que nosotros pensemos, sino lo que tú pensaste antes de la creación del mundo. Y simplemente queremos darte a ti las gracias por proveer tu perdón para cada uno de nuestros pecados. Y quiero pedirte, Padre, por alguien aquí que no sea salvo aún, que nunca ha sido sabido cómo ser salvo, que ha pensado en ello, que se ha preguntado acerca de ello, ¿cómo puedes tú perdonarle todo el pecado de su vida? ¿Le ayudarías tú a entender esta ocasión que no se trata de lo que ellos hagan, sino lo que tú, Cristo, hiciste y tu responsabilidad es responder a la oferta del perdón amoroso a través de la fe en Cristo, confiando en Él? Y que lo que Él hizo en el Calvario efectivamente cubrió con tus pecados. Gracias por amarnos incondicionalmente, Padre, pero sobre todo, gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Simplemente por decir su nombre, por cantar su nombre, por orar en su nombre y por compartir su nombre, te damos gracias, Señor. En su nombre. Amén. 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 Le damos un fuerte aplauso a nuestro hermano. Él nos tocó una función, como ustedes saben, estuvo atrás ayudando con el instrumento y aparte nos trajo la bella palabra del Señor, ¿verdad? Yo sé que a más de alguno de nosotros nos tocó una buena porción. No queda más que en nombre de la iglesia, en nombre del pastor, nuestro pastor Nelson, yo sé que todos van a estar de acuerdo conmigo. Le queremos dar las gracias a nuestra hermana Eli, que nos trajo la comida hoy. Que Dios le bendiga a sus manos. Que nunca falte alimento en su casa, hermano. Muchas gracias. Estuvo riquísimo. Ni me dio chance de llegar afuera a agarrar tiempo, porque ya mis hermanos habían comido por mí. Gracias, hermanos. Quedamos despedidos. Dios me los bendiga. Tengan una bella semana. Recuerden, lunes a las 6 tenemos oración
Y viernes a las 8:30 de la mañana igual. Ok, bueno, nada más recuerden, siguiente semana, la siguiente es continuación de esta prédica. La sangre de Cristo, pero como su santidad. Si quiere venir, invite a alguien y va a encontrar cosas hermosas de lo que Dios nos habla. Tráiganse sus apuntes o una libreta para apuntar, por favor. Gracias, y no se lo olviden sus hijos. Amén. Quedan despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Tengan una feliz semana. ¿Sigues trabajando también? Bueno, de su esposa. Gracias. Gracias.